Por último, quisiera que aprovecháramos este simulador para poder analizar cuáles son cada una de las arterias más importantes que podemos estudiar en el laboratorio. Del corazón salen arterias importantes, ¿sí? ¿Cuáles son las arterias que salen específicamente del corazón? La arteria aorta. La arteria aorta, a su vez, se divide del lado derecho en un tronco que se denomina tronco arterial brachiocefálico. De hecho, voy a quitar el esqueleto para poder observar específicamente estas subdivisiones de la arteria aorta. Entonces, la arteria aorta, después de salir del corazón, aquí tenemos el saco pericárdico, lo podemos quitar, una parte parietal, y ahí tendríamos prácticamente el corazón como tal. Entonces, el corazón, cuando sale la sangre del ventrículo del lado izquierdo, es eyectada a través de la arteria aorta. La arteria aorta en este punto se divide en dos, o da una rama importante principal del lado derecho, que es el tronco arterial brachiocefálico. El tronco arterial brachiocefálico, a su vez, da una rama que asciende, ¿sí? Asciende hacia el cuello y al cerebro posteriormente, que es la arteria carótida común. Da también después una rama que se llama subclavia y una pequeña ramita de la arteria subclavia que también asciende, que se llama arteria vertebral, que pasa por unos agujeritos que se encuentran en las vértebras y llega también hacia la base del cerebro. La arteria subclavia se continúa como arteria axilar, ¿sí? Y la arteria axilar, a su vez, se continuaría como arteria braquial o humeral. Ok. Quisiera que analizáramos después. Quiero que vean que esta arteria, que es la arteria humeral, da dos ramas importantes. Medialmente o lateralmente encontraríamos la arteria radial y medialmente encontraríamos la arteria ulnar o cubital. Entonces, en resumen, desde que se origina o se proyecta la sangre del corazón, encontraríamos, para que llegue al miembro superior, del lado derecho, el tronco arterial brachiocefálico. El tronco arterial brachiocefálico da dos ramas, la carótida común y la arteria subclavia. La arteria subclavia da una rama importante, que es la arteria vertebral, que es esta chiquitita que va para atrás y asciende. La arteria subclavia se continúa con arteria axilar y la arteria axilar se continúa con arteria braquial. La arteria braquial da dos ramas, una medial, que es la arteria ulnar o cubital, y una lateral, que es la arteria radial. Muy importante porque también el pulso lo podemos tomar pulsando estas arterias. Ok, eso es del lado derecho. Del lado izquierdo cambia un poco, no existe este tronco pulmonar, no este tronco brachiocefálico, sino que lo hacen directamente. Estas mismas arterias del lado izquierdo nacen, pero nacen directamente de la aorta. Entonces, de la arteria aorta nace del lado izquierdo la arteria carótida común y la arteria subclavia. Y al igual que el lado derecho, la arteria subclavia dará una ramita del lado izquierdo, que es la arteria vertebral del lado izquierdo. La subclavia o arteria subclavia se continúa con arteria axilar. La arteria axilar se continúa con arteria braquial o humeral, y a su vez da dos ramas, radial y cubital. Esto es para miembros superiores, y cada una de estas arterias, que son como que más importantes, las reconoceremos en el laboratorio. Sigamos el trayecto entonces de la aorta abdominal, ¿sí? Para esto ampliemos un poquito en esta vista posterior de la arteria aorta abdominal y vemos que cuando después del callado de la aorta, que es después del callado, la arteria aorta se continúa con una aorta que va descendiendo, y por eso recibe el nombre de arteria aorta descendente. La arteria aorta descendente, después de pasar por el diafragma,
se continúa como arteria aorta abdominal, que da muchas ramas a nivel del abdomen, pero no hablaremos en este video. Ya al llegar a la cavidad pélvica, la arteria aorta abdominal da dos ramitas, que es la arteria ilíaca comunes, ¿sí? La arteria ilíaca común a su vez da dos ramas, una ilíaca externa y una ilíaca interna. En este caso seguiremos el trayecto de la ilíaca externa. La ilíaca externa da a su vez o se continúa con la arteria femoral. La arteria femoral a su vez se continúa con la arteria poplitea, ya a nivel de la fosa poplitea. La arteria poplitea a su vez da dos ramas muy importantes, que son la arteria tibial anterior y la arteria tibial posterior, que serían como que las arterias más importantes que podemos reconocer en nuestro laboratorio. Y esta misma historia se repite del lado izquierdo. Encontraríamos la arteria ilíaca externa. La ilíaca externa se continúa con arteria femoral y la arteria femoral se continúa como arteria poplitea, y la arteria poplitea de dos ramas, tibial posterior y tibial anterior, y cada una de estas ramitas las estudiaremos en nuestro laboratorio. Sin embargo, hay más ramas que les recomiendo puedan revisarlas antes de llegar al laboratorio, pero las más importantes que hemos hablado son estas. Si yo en algún momento les podría llegar a preguntar los siguientes vasos sanguíneos que pueden localizarse en miembro superior, y para esto los más importantes serían los que ya estudiamos. En miembro superior encontraríamos principalmente la arteria humeral o braquial, que da sus dos ramas. ¿Cuáles son? Ulnar y cubital. Y en miembros ulnar y radial, perdón. Y de miembros inferiores, ¿cuáles serían las arterias que podríamos identificar? La arteria femoral, que da a su mismo tiempo dos ramas, la poplitea interna y poplitea, es la tibial anterior y tibial posterior, ¿sí? Serían las dos ramas importantes que daría la arteria femoral después de convertirse en arteria poplitea. Sería la tibial anterior y tibial posterior. Esto, aunque suene un poquito complejo y como si fuera un rompecabezas, es importante que se lo memoricen, ¿sí? ¿Cuáles son las arterias importantes de miembro superior y cuáles son las arterias importantes de miembro inferior? Para fines prácticos del próximo laboratorio de enfermería.